Buenas tardes. Vamos a dar seguimiento a nuestra mesa de discusiones aquí y tenemos una contribución de Giovanna, que tiene trabajado ya varios años aquí y tenemos la felicidad también ya había hablado por la mañana, de que en 18 de mayo Giovanna está presentando su tesis, su disertación en la Universidad de Rio Piedras. Paul es el Divine Advisor y Giovanna ha trabajado bastante aquí, varios años aquí trabajando con nosotros en el laboratorio. Entonces, y es un logro todo ese trabajo y el trabajo de Giovanna, todos los logros que ha tenido y la idea inicial ha venido de ese trabajo inicial que han hecho, que Rosa empezó, Gajardo estuvieron trabajando y era contribuidor de ese trabajo de ella también. Entonces, ese grupo tiene hecho bastante aportaciones y el trabajo de Giovanna es una aportación, es un logro de todo ese esfuerzo de toda la gente, que ella tuvo la habilidad de coger los granitos de café y las ideas buenas de cada uno, ¿ok? Entonces, Giovanna, todo contigo. Hoy voy a hacer como una especie de entrenamiento para mi disertación. Voy a tomarlo como un entrenamiento. Voy a mostrarles algunos datos de mi primer y segundo capítulo de tesis y algunos datos del proyecto que estamos desarrollando desde el año pasado en cabeza del doctor Steve Reiner y el doctor Paul Bateman y José Carlos. Lo que les voy a mostrar básicamente es de los datos de mi primer capítulo. Es un muestreo que hice para ver el efecto del sol y la sombra sobre la infestación y la densidad poblacional de la broca en el área de Adjuntas. Del proyecto tenemos muchos datos, pero hoy voy a mostrarles también cómo el efecto mismo del sol y la sombra, pero ya a un nivel más amplio, a nivel de la zona productora de café de Puerto Rico. También voy a mostrarles las trampas de las que hemos estado hablando todas las mañanas, las trampas artesanales como una medida eficiente para capturar la broca. Y les voy a hablar de algo de hospederos alternos que estamos desarrollando en este semestre y la persona que está liderando esa parte del proyecto es mi compañero Víctor Beck. Y voy a hablarles de esta bacteria que se llama Wolbachia y cómo esta bacteria afecta la reproducción y la proporción de sexos en la broca. Tenía algo de biología de la broca, pero pues hoy estoy en medio de personas expertas, así que no voy a entrar mucho en detalle. Lo único que voy a hablar aquí es, bueno, la broca tiene un ciclo de vida completo. Los adultos se diferencian morfológicamente por su tamaño, las hembras son más grandes que los machos, tienen unas alas membranosas desarrolladas que les permiten volar dentro de los cafetales. Los machos tienen esas alas, están atrofiadas y no pueden abandonar el fruto. Su única función es fecundar a sus hermanas hembras. Entonces, el daño empieza cuando la hembra que ha sido fecundada por su hermano macho empieza a perforar el fruto del café por el ombligo, sigue perforándolo hasta que alcanza el endospermo. Una vez allí forma unas galerías, deposita sus huevos y el daño se debe a la alimentación de las larvas y de los juveniles que terminan destruyendo ese endospermo por completo. Pues la broca se reportó por primera vez en 1901 en África, en 1913 en América, en Brasil, y Puerto Rico se mantuvo casi por 100 años libre de la plaga hasta que llegó en el 2007 y hoy se encuentra distribuida en toda la zona productora de café de Puerto Rico. Entonces, en el área de adjuntas quisimos comparar los porcentajes de infestación o número de frutos perforados, las densidades poblacionales o el número total de individuos dentro de estos frutos perforados, y también instalamos trampas artesanales por un periodo de 2 años para mirar si había cómo era el cambio en las densidades de captura.
Para esto clasificamos, cogimos parcelas de café de sombra, en donde las plantas de café crecen asociadas con unos árboles que le proveen sombra y otros de sol, en donde el café está como un monocultivo. Entonces, establecimos una parcela de sol y una de sombra en 3 fincas del área de Puerto Rico. Muestreamos en 2010 y en 2010 muestreamos en estas 2 primeras fincas. En 2011 tuvimos que introducir esta tercera finca porque la parcela de sol de esta finca 2, el agricultor podó las plantas de raíz, entonces tuvimos que buscar otra parcela. Entonces, lo que encontramos, colocamos unos hobos para medir temperatura y humedad relativa y encontramos diferencias significativas entre estas 2 variables entre las parcelas de sol y de sombra. Las parcelas de sol estuvieron caracterizadas por altas temperaturas, hubo temperaturas máximas de 38.7 grados, mientras que en las de sombra las temperaturas fueron de 30.7 grados. Y también hubo diferencias en la humedad relativa. Las parcelas de sol tuvieron una menor humedad comparado con las de sombra. Las de sombra tuvieron temperaturas más agradables y una mayor humedad. Para mirar nuestros métodos de muestreo, lo que hicimos fue muestrear en las 2 temporadas 2010-2011, durante los meses de junio a diciembre. Lo que hicimos fue en cada una de las parcelas seleccionamos al azar 20 plantas, las marcamos y esas plantas las utilizamos para mirar los porcentajes o niveles de infestación y determinar los tamaños o el número de individuos de la broca. Para lo de los porcentajes de infestación, lo que hicimos fue marcar la rama central de cada una de las plantas. En el primer muestreo contamos el número total de frutos y luego íbamos cada 2 semanas y contábamos el número de frutos perforados, que aparecían 9. Para evaluar la densidad, cogíamos al azar de 10 de esas 20 plantas, tomábamos 3 frutos perforados, los traíamos al laboratorio, contabilizábamos número de huevos, larvas, pupas y adultos. Y para los muestreos de las trampas, instalamos 6 trampas en cada una de esas parcelas, 3 en las parcelas de sol y de sombra que teníamos. Construimos estas trampas artesanales con botellas de padrino, las pintamos de rojo, como mencioné, con la broca se atrae más hacia el color rojo. Y estas trampas aquí en el centro tienen un tubo de Eppendorf donde está el atrayente. Usamos también etanol, metanol, 1 a 1. Las trampas las dejábamos cada mes y íbamos y cambiábamos el contenido de la trampa. En la parte de abajo colocábamos agua con detergente de lavar la loza. Cada mes traíamos ese contenido, lo filtramos en el laboratorio y determinábamos el número de brocas, bien sea por conteos directos, a veces habían bien pocas brocas en las trampas, pero a veces la densidad no se podía contar, entonces filtrábamos, sacamos cualquier otros organismos que había, mosquitos, etcétera, y pesábamos. 100 brocas pesan aproximadamente 0.1 gramo. ¿Qué encontramos de lo de infestación? Aquí en esta parte tengo el promedio del porcentaje de infestación versus el tiempo. En este lado, en el lado izquierdo están las parcelas de sombra, en el lado derecho están las parcelas de sol. Vemos que la infestación para ambos tipos de cultivo y años aumentó gradualmente con el tiempo. Esta fue menor en 2010, que fue un año con periodos de lluvia bastante anormales. Llovió durante la época de la floración, comparado con 2011. Entonces, cuando comparamos entre sistemas, aquí en este lado también tengo el promedio de los porcentajes de infestación. Aquí tengo 2010, 2011. Se nota claramente la diferencia, mayores porcentajes en 2011 versus 2010. Pero esta infestación fue significativamente mayor en las parcelas de sombra para ambos años. Cuando miramos las poblaciones
el número de individuos dentro de los frutos, vemos también, aquí tenemos el número promedio de individuos y aquí el tiempo. También aumentó a través del tiempo porque hay una relación bien cercana entre el desarrollo del fruto y la fenología o el desarrollo de la broca. Entonces, fue aumentando a través del tiempo. Aquí está Sol. Hubo un pico en la época de la cosecha, que fue en octubre para las parcelas de sol y en noviembre para las parcelas de sombra. Pues la sombra retrasa un poco la maduración de los frutos. En cuanto a diferencias entre los dos sistemas, en este lado nuevamente tengo 2010 versus 2011. Vemos que la reproducción fue un poco o significativamente mayor en las parcelas de sol para ambos años. Y también lo que nosotros observamos es que muchos de los frutos que estaban perforados en las parcelas de sombra tenían solo la perforación, o las hembras estaban, como mencionaba el doctor Gallardo esta mañana, en posición B, o sea, estaban apenas empezando a penetrar el fruto. Había como un 75% de los frutos que colectamos en esas parcelas de sombra estaban en posición B. No había muchas en posición D o de reproducción. Cuando miramos lo de las trampas, pues las trampas usando esas características fueron bastante eficientes colectando hembras de la broca. Hay un patrón estacional que las trampas son más eficientes en la época de febrero a junio, donde el café está floreciendo y los frutos están empezando a formarse. Cuando hay frutos disponibles, baja la captura, pero las trampas siguen capturando igualmente un número menor de brocas, pero funciona. Y luego, cuando se termina la cosecha, empiezan nuevamente a funcionar las trampas. También vemos que el número de hembras capturadas fue mayor en las parcelas de sol comparadas con las de sombra. Entonces, como conclusión de esa primera parte, tenemos que la temperatura y la humedad que estaban en las parcelas de sombra favorecieron la dispersión de la broca. Hubo un mayor número de frutos perforados, pero al evaluar las poblaciones de esos frutos, se encontró un mayor número de individuos en los frutos de sol. También encontramos, como les mencioné, diferencias significativas en temperatura. Cuando hicimos unas correlaciones para mirar el número de individuos versus la temperatura, encontramos que la temperatura puede afectar el número de pupas, de hembras y de machos. Y pues como mencioné, las trampas usando esas características pueden ser una buena estrategia de control para la broca. Esta segunda parte es de lo que desarrollamos en el proyecto durante el año pasado, de julio a noviembre más o menos. Los objetivos del proyecto son, como mencionó esta mañana el doctor José Carlos, mirar cómo es el daño y la distribución de la broca tratando de cubrir toda la zona productora de Puerto Rico. Y algo que pensamos es si en algunas de las fincas en las que nosotros estábamos muestreando, los agricultores recogían todos los granos de café, pero cuando en 2010 vimos que recogían todos los granos de café de las plantas, pero cuando fuimos a muestrear en 2011, los niveles de infestación seguían siendo altos. Entonces, dijimos, ¿dónde se puede estar albergando la broca entre cosechas? Y de ahí surgió, pues, mirar si algunas de las plantas que están asociadas, bien sea árboles, enredaderas, están sirviendo como hospederos alternos de la broca. Entonces, para la primera parte, muestreamos en 214 parcelas distribuidas en 97 fincas. Tratamos de cubrir, como se ve aquí en el mapa, toda la zona productora de café de Puerto Rico. Tenemos unos puntos extras por acá en el área de Barceloneta y más por acá en el área de Río Grande, que el punto está acá, que eran 2 sitios que había café, aunque no están dentro de la zona ni tienen las características óptimas para el café.
Para esta parte, categorizamos las parcelas igual en sombra, sol, e incluimos una variable adicional que es sombra parcial, la llamamos sombra parcial o café intercalado, que fue para todas aquellas parcelas en donde encontramos el café creciendo acompañado de musáceas o cítricos, mayormente. Lo que hacíamos era, en cada una de las parcelas, tomábamos unas medidas de coordenadas, identificábamos bien el sitio y traíamos 3 ramas de 3 plantas al azar. Las ramas se traían al laboratorio, se elaboraba una especie de mapa, un esquema de cada una de las ramas, se marcaba todos aquellos nudos con frutos, el número de frutos por nudo y los frutos perforados. Esto para después quizás correlacionar el daño de la broca con productividad o algunas otras variables. Para la reproducción de esas 3 ramas tomábamos 20 frutos perforados para cada parcela y igual mirábamos el número de huevos, larvas, pupas y adultos. Para lo de los hospederos alternos, que es lo que estamos realizando de enero a ahora, estamos visitando 4 fincas localizadas en Ciales, Utuado, Adjuntas y Yauco. Y allí también tenemos instaladas las trampas artesanales. Entonces, lo que estamos haciendo es que en cada muestreo vamos a los cafetales y buscamos todas las plantas que encontremos con frutos dentro de esto. Se traen al laboratorio y estamos evaluando por muestreo 50 frutos. Por ejemplo, aquí tenemos frutos del árbol de Guarea guidonia, aquí tenemos frutos de guama y de gandul, que son algunos de los hospederos que hemos evaluado. ¿Qué hemos encontrado? Vimos, a mirar al nivel más grande, al nivel de toda la zona productora, encontramos el mismo patrón para la infestación. Mayores porcentajes en parcelas de sombra, comparado con sombra parcial intercalado y sol. Y vemos que en algunos sitios el daño en general es bien variable. Puede haber mucha variación en una misma finca, establecimos 3 o 4 sitios. En un sitio había 20% de broca, en el otro podía haber 80%, es bien variable. Pero entonces encontramos que en algunos sitios la infestación alcanza, o algunas ramas alcanzaban hasta el 100% de frutos perforados. Cuando miramos lo de las densidades poblacionales, aquí hubo una diferencia significativa, pero bien leve. Hubo una mayor reproducción en las parcelas de sombra parcial intercalado, pero no hubo diferencias entre sol y sombra en general. Entonces, también si miramos el número máximo de individuos, aquí en las parcelas de sombra fue de 35 individuos por fruto, en las de sol podíamos tener hasta 50 individuos en un solo fruto. En cuanto a los hospederos alternos, encontramos hembras que aparentan ser de la broca, nos falta todavía corroborar que verdaderamente sean brocas, pero encontramos presencia de hembras en árboles de guarea, en ingavera, en gandul, en esta enredadera que se llama callaponia, y en árboles de cheflera. Y además, en estos 3 primeros hospederos, en guarea, en inga y en gandul, encontramos algunos estadios de la broca como larvas y pupas. En esta parte, pues, no encontramos mayor infestación, igual que cuando muestreamos en el área de adjuntas. No hubo diferencias entre sol y sombra en cuanto a la reproducción, por lo que para el caso de la broca no hay ninguna diferencia entre sembrar en sol y sombra. Cuando en mi muestreo de adjuntas, en el muestreo de la tesis, en una de las fincas de sombra, se veían porcentajes de infestación del 100% en algunas ramas, pero cuando mirábamos, esas ramas tenían alta infestación de Beauveria. Y pues no había bien poca reproducción. Y pues reportamos quizás como hospederos alternos Guarea guidonia, el gandul y la guama.
Y esta última parte, pues, forma parte de mi segundo capítulo y lo realicé aquí en el área del laboratorio del doctor José Carlos, que me abrió las puertas muy cordialmente para poder criar mis brocas y mantenerlas. Entonces, queríamos ver el efecto de Wolbachia sobre la reproducción y la proporción de sexos de la broca. Entonces, un aspecto importante de la biología de la broca es que tienen una proporción de sexos sesgada hacia las hembras, es decir, se encuentran aproximadamente 10 hembras por cada macho. Esa distorsión de sexos ha sido asociada a su sistema de determinación de sexos, que es apodiploidía funcional, en la cual tanto la hembra como el macho se desarrollan de huevos fecundados. Ellos son 2N, pero en un momento dado, en los individuos que se van a desarrollar como machos, se pierde el genoma paternal o el cromosoma paternal, y cuando uno mira a los individuos, son como cuando es apodiploidía verdadera. Las hembras vienen a ser 2N y los machos N. Y también esa distorsión de sexos con este tipo de sistema de determinación es debido a que cuando se pierde el cromosoma paternal hay mucha muerte de los embriones que se van a desarrollar como machos. Y también se ha adjudicado a la infección con estas bacterias que se llaman endosimbióticas porque necesitan de su hospedero para poder reproducirse y poder mantenerse y transmitirse de una generación a otra. Entonces, la bacteria se transmite vía citoplasma de madres, se hereda de madres a sus hijas, y el esperma no tiene suficiente citoplasma para transmitir la infección de forma eficiente. Entonces, estas bacterias han desarrollado estas 4 manipulaciones reproductivas a fin de favorecer la presencia de más hembras infectadas para ella poder mantenerse y dispersarse. Entonces, pueden causar incompatibilidad citoplasmática. Básicamente, en esta es que si la hembra no está infectada, no va a haber progenie. En resumen, pueden inducir partenogénesis, en donde las hembras pueden producir progenie sin necesidad de estar fecundadas. Pueden inducir feminización, en donde los hospederos se desarrollan como machos genéticamente, pero la bacteria los modifica para que puedan ovipositar y reproducirse. O sea, funcionan como hembras, pero son genéticamente machos. Y también la bacteria, para eliminar competencia con las hembras infectadas, pues causa muerte de los hospederos machos. Entonces, anteriormente, cuando en una especie de insectos se observaba que había una distorsión de sexos hacia las hembras, todo se adjudicaba a Wolbachia, que era la única bacteria conocida. Pero a partir del 2001 en adelante se ha visto que la diversidad de esas bacterias causando esas distorsiones es más amplia. Por ejemplo, esta especie de Cardinium puede causar incompatibilidad citoplasmática, partenogénesis y feminización. Mientras que esta Rickettsia puede inducir partenogénesis y también causar muerte de los hospederos machos. Y algunas veces se han observado que en una misma especie de insectos pueden estar infectados con Wolbachia y Cardinium o con Wolbachia y Rickettsia. Y los dos están manipulando al hospedero para poder dispersarse. ¿Qué se conoce en el caso de la broca respecto a este tema de esta bacteria? Lo único que hay es una publicación de Fernando Vega en el 2002. Ellos obtuvieron muestras de hembras de diferentes países y lograron detectar la presencia de Wolbachia en hembras de Brasil, de Colombia, Ecuador, India y Nicaragua. Pero no se conoce nada acerca del efecto que tiene esta bacteria sobre la reproducción. Quizás si al eliminar la bacteria se elimina la competencia y qué ocurre con el insecto o con la biología del insecto. Entonces, para el año del estudio, que fue en 2002, la broca todavía no había llegado a Puerto Rico. Uno de los primeros objetivos fue verificar si las brocas, si la broca de Puerto Rico estaba infectada o no con la Wolbachia. Entonces, lo que hicimos fue colectar muestras de hembras del campo, realizamos extracción de DNA
mediante amplificación de un fragmento de este gen de Wolbachia, que es de una proteína de superficie. Realizamos PCR y miramos si el resultado positivo o negativo en este gel, y cuando había una banda, esa banda la limpiábamos, las enviaba a secuenciar y la comparábamos en GenBank, haciéndole un blast para verificar que efectivamente el fragmento que nosotros teníamos era la bacteria. También otra parte fue mirar a qué supergrupo. Wolbachia tiene 4 supergrupos. El supergrupo A y B está presente únicamente en artrópodos. El supergrupo C y D está en nemátodos y colémbolos. Y entonces, pues nosotros queríamos ver si nuestras brocas, nuestras Wolbachias que teníamos en Puerto Rico eran del mismo supergrupo de las que había reportado Vega en su estudio, que estas eran del supergrupo B. Entonces lo que hicimos fue, incluimos 3 de nuestras secuencias, descargamos 41 secuencias de GenBank, las alineamos y construimos un árbol por el método del vecino más cercano usando este programa de MEG. Para mirar qué ocurría o qué efecto tenía Wolbachia sobre la reproducción de la broca, lo que hicimos fue criarlas en esta dieta artificial de cenibroca. Utilizamos 3 tipos de dietas. Una dieta a la que le agregamos tetraciclina, que es eficiente removiendo infecciones con Wolbachia. Una dieta que contenía penicilina, que no tiene ningún efecto sobre Wolbachia, pero queríamos ver si lo que nosotros observáramos en nuestro experimento fuera adjudicado quizás a la reducción o al eliminar Wolbachia y no un efecto tóxico del antibiótico sobre el insecto como tal. Entonces utilizamos esta penicilina como un control alterno. Y teníamos otra dieta que no tenía antibióticos. Entonces criamos las brocas por 10 generaciones en oscuridad total a 25 grados centígrados. Lo que hacíamos era que para cada una de las generaciones colocábamos 3 hembras por cada vial, y una vez observábamos la presencia de huevos, esperábamos 40 días para que completara todo el desarrollo, y cada 40 días cogíamos 20 viales de cada dieta, contábamos el número de huevos, larvas, pupas y juveniles. Y le asignamos sexo a los juveniles y a los adultos para determinar la proporción de sexos el porcentaje de hembras en la población de hembras y machos. Y también quisimos ver si el eliminar Wolbachia afectaba la fertilidad de las hembras. Para esto colocamos 50 hembras por cada tipo de dieta y las observamos por 2 meses para mirar el número de huevos por hembra y cuántas de esas 50 hembras ovipositaban o no. ¿Qué encontramos? Pues en nuestra amplificación detectamos Wolbachia en muestras de hembras de campo, tanto de café, de frutos que estaban en plantaciones de sombra como plantaciones de sol, y en las hembras que estábamos criando con la dieta de control. En nuestra clasificación, pues cuando vemos acá las secuencias que bajamos se ubicaron perfectamente en 2 grupos, supergrupo A y supergrupo B. Y cuando miramos las 3 secuencias que nosotros incluimos en nuestro estudio de Puerto Rico, se agruparon con aquellos individuos que estaban infectados con el supergrupo A de Wolbachia, mientras que las de Vega, que provenían de India y Brasil, se agruparon dentro del supergrupo B. Lo único que esto quiere decir es que son genéticamente diferentes, no que hacen o manipulan al hospedero de forma diferente. Y esta distribución de tanto supergrupo A como supergrupo B se ha observado en coleópteras en una misma especie. Una misma especie puede tener Wolbachias de los 2 grupos. En cuanto al efecto sobre la reproducción, aquí en el eje de Y está el promedio de individuos por vial, y aquí está algunas de las generaciones, la primera, la tercera, la quinta y la 10ª generación. ¿Qué observamos? En la dieta, los individuos de la dieta control están en esta línea de color amarillo,
Los de tetraciclina, los de penicilina, perdón, están en esta línea de color verde y los de tetraciclina están con este color rojo. Entonces, lo que observamos es durante las dos primeras generaciones hubo un mayor número de individuos en las dietas de tetraciclina, pero no fueron diferentes comparadas con las otras dos dietas. El efecto sobre la reproducción vino a observarse a partir de esta tercera generación, en donde las dietas tratadas con tetraciclina las hembras empezaron a producir menos progenie, y en la generación número 10 vemos que hay casi menos de la mitad de los individuos comparado con las otras dos dietas. Y cuando comparamos penicilina en control, no hay ningún efecto, casi que las dos producen el mismo número de individuos. Aquí vemos el efecto sobre la fecundidad. En esta gráfica de la izquierda está el promedio de huevos por hembra y aquí los tres tipos de dieta. Lo que observamos, hubo un efecto significativo del tratamiento con tetraciclina sobre el número promedio de huevos por hembra. Las hembras de tetraciclina colocaron aproximadamente menos de 5 huevos por hembra, comparado con más o menos 20 que colocaron las de control y las de penicilina. Cuando miramos el porcentaje de hembras que ovipositaron, en general no se observó ninguna diferencia, pero vemos que de las 50 hembras, menos del 50% fueron eficientes colocando huevos, comparado con más o menos un 70% de las otras de las hembras que estaban tratadas con las otras dos dietas. En cuanto a la proporción de sexos, aquí en esta gráfica de la izquierda, lo que tengo acá es el promedio de hembras y machos por vial versus el tipo de dieta. Hubo diferencias entre el número de hembras producidas por cada una de las dietas. Las dietas de control y de penicilina produjeron aproximadamente un promedio de 50 hembras, mientras que las de tetraciclina, como hubo menor reproducción, hubo menor número de hembras. Cuando miramos el número de machos, no observamos ninguna diferencia. Entonces, si la bacteria estuviera involucrada en la determinación de sexos de la broca, como se cree, al tratarla con este antibiótico con tetraciclina, se eliminaría la infección con la bacteria y se aumentaría el número de machos porque ya no habría ninguna restricción para producirlos. Entonces, en este caso de la broca, la determinación de sexos, como en la mayoría de los insectos, está dada por su propio sistema de determinación, más no por la infección con la bacteria. En cuanto a aquí está el promedio de la proporción de sexos. Vemos que se disminuyó un poco el sesgo hacia las hembras en las dietas de tetraciclina, pero este efecto fue más ocasionado por la disminución en la reproducción que por el aumento del número de machos. O sea, no tiene un efecto directo sobre la proporción de sexos como en otros insectos. Entonces, en esta parte, vemos que las secuencias de Wolbachia están infectadas o la broca puede estar infectada con Wolbachia del supergrupo A y del supergrupo B. En esta parte lo que tengo acá es unos datos de mi tercer capítulo que hicimos de microbiota de huevos y de hembras, porque mediante PCR tradicional fue difícil determinar si el antibiótico estaba curando la bacteria o no, porque en muchos de los experimentos o los triales que hicimos nos amplificaba el control positivo y no amplificaba ninguna muestra de la broca. Entonces acudimos a hacer esto de microbiota, que es una técnica más sensitiva, y lo que vimos es que el tratamiento con tetraciclina redujo significativamente la proporción de Wolbachia de un 0.49 a 0.04. Y en general, pues estas proporciones de Wolbachia en la broca son bien bajas. O sea, la broca tiene bien poca Wolbachia. Y pues agradecerle a las personas que me han ayudado tanto en mis muestreos de campo para la tesis como los muestreos del proyecto, a todas las entidades de las que
he tenido fondos tanto para la tesis y el proyecto pues es una colaboración entre USDA y EAS. Tengo